continuamos con Alejandro Aguayo, que nos va a hablar de ese método numérico que no conserva energía, según todos los físicos siempre. Ok, gracias. ¿Se escucha? Bueno, es para eso ya. Ok. Bueno, yo les voy a hablar, yo soy astrónomo, entonces yo no soy nada de matemáticas, pero bueno, más o menos sí, porque les voy a hablar un poquito de lo que estoy haciendo de mi trabajo de maestría. Y es básicamente matemático. Estoy desarrollando un método numérico para resolver ecuaciones de la hidrodinámica. Entonces, pero me clavé mucho en la parte teórica del método numérico, y la parte teórica es meramente matemática. Entonces, básicamente así va a estar compuesta la presentación, una breve introducción de lo que queremos resolver, el método de discretización para resolver numéricamente las ecuaciones, el nuevo método que estoy proponiendo, y unas pruebas numéricas bien bonitas y una invitación al código que estamos desarrollando. Entonces, como breve introducción, estas son las ecuaciones que vamos a tratar de resolver. Básicamente la primera es la ecuación, digamos, conservativa, que básicamente es, de este lado se ven cargas conservadas, las Q's, y las F's vendrían siendo como los flujos de dichas cargas. Estos flujos van a permitir que esta carga se conserve a través de dentro de un volumen específico, y estas en física, por ejemplo, serían la energía, tal vez serían el momento, la carga eléctrica, etcétera, ¿no? Pero también podemos escribirlas en forma un poquito más representativa, de una forma cuasilineal, por ejemplo, con esto que sería el jacobiano, usando regla de la cadena. Y de esta forma, por ejemplo, podremos obtener una ecuación característica para ver por dónde se desarrolla, evoluciona la solución de las ecuaciones. Y por otra parte tenemos la ecuación cuasilineal, una ecuación nueva cuasilineal para este vector U, que serían como variables primitivas, un vector de variables primitivas, que en el caso de la física son como, digamos, la velocidad, la densidad, la presión y todas aquellas variables que pueden medirse. Eso es lo que nos importa en física. Sin embargo, uno no puede resolver numéricamente estas para encontrar directamente las primitivas, porque resulta que no se conserva la energía y eso es un problema. En la solución conservativa, por ejemplo, en el caso escalar, una sola ecuación, la solución crece de esta forma a lo largo de rectas características, y por ejemplo esta recta verde de aquí en medio sería una onda de choque. Las características convergen en este punto formando una onda de choque, y la evolución crece con el tiempo en ese sentido, hacia allá. Sobre esta se permanece constante la solución. Eso es para la parte, digamos, escalar. Si lo vemos como un sistema de ecuaciones, entonces ya no crecería por una sola característica, sino tendría 3 velocidades características y evolucionaría de una manera mucho más compleja, pero se seguiría conservando la energía. Sin embargo, si usamos un método no conservativo, se llega a una solución de este tipo, donde por ejemplo, aquí en rojo puse la solución exacta que quería reproducir, y en azul pongo la solución que obtuve con un método no conservativo, es decir, discretizando, haciendo de manera numérica esta ecuación, resolviendo de manera numérica esta ecuación. Entonces está todo mal, y por eso la gente dice que no se conserva la energía, o todos los físicos al menos. Y pues esto no es cierto, la razón es que no saben cómo manejar estas ecuaciones. Entonces, para empezar, ¿qué tipo de ecuaciones se pueden resolver dentro de este marco? Pues, por ejemplo, se podrían resolver las ecuaciones de hidrodinámica, en este caso relativista. Puse el caso relativista porque es el más pomposo. Y en este caso, por ejemplo, si podemos ver, aquí en medio tenemos las variables conservadas, sería la densidad numérica de partículas, esta sería la energía relativista, y esta sería el momento relativista de un fluido. En este caso, como podemos ver, todas las ecuaciones conservadas, las cantidades conservadas, dependen de estas incógnitas que son las variables primitivas, que son la densidad, la velocidad, la presión y la energía interna. Y bueno, no es muy difícil ver que obviamente retomar o reconstruir a partir de estas que se resuelven numéricamente las primitivas es muy complejo. Es tan complejo, de hecho, que se llega a una ecuación algebraica de cuarto orden, sexto orden, y a veces, en casos muy extremos con campo magnético, hasta como décimo orden, según algunos autores. Entonces, resolver las conservadas y luego resolver las primitivas a partir de ecuaciones algebraicas tan complejas no es muy bueno, que digamos, no nos ayuda demasiado. Entonces, por eso nosotros hemos querido tratar
de encontrar directamente las primitivas para quitarnos el problema de tener que resolver un polinomio de décimo orden o de cuarto orden. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son las ecuaciones. Obviamente son 3, nos falta una ecuación para la energía. Entonces ahí está, es la ecuación de estado, muy sencilla. Y ahora esto se complica más porque, por ejemplo, en el marco de la relatividad general, numéricamente se tiene que resolver las ecuaciones partiendo el tiempo y el espacio en dos cosas distintas, porque en relatividad general el tiempo y el espacio son básicamente lo mismo, pero en numérico no pueden ser lo mismo. Entonces debes de dividir en el tiempo que se mueva independiente del espacio, y para esto se usa el formalismo 3+1, que lo pinto acá. Bueno, lo que se hace es dividir, digamos, tu malla numérica en algunos hipersuperficies que se muevan a lo largo de una línea temporal y que sus coordenadas puedan cambiar en el espacio. Y la transformación de coordenadas vendría dado por todo este choro, ¿ok? Donde las variables importantes son estas, que esta sería la métrica tridimensional, la función de lapso y el vector de corrimiento. Esto tiene que ver con el tiempo y esto con las coordenadas. El problema de todo esto, o bueno, para lo que se usa esto es, por ejemplo, para simular agujeros negros, discos de acreción alrededor de agujeros negros, colisiones de agujeros negros y todo esto que está de moda de ondas gravitacionales. Sin embargo, las ecuaciones, solo las cantidades conservadas, se ven ahora muchísimo más complejas de esta forma. Entonces, ahora de ahí obtener nuevamente las variables primitivas es aún más difícil porque A, alfa y beta podrían depender de todas estas variables, ¿ok? Entonces, es muchísimo más complejo ya en este caso y las computadoras se pueden llegar a tardar mucho para recuperar, más que nada en el caso cuando tenemos campo magnético, que no estoy pintando aquí porque se ve mucho más feo y ni siquiera cabe en una diapositiva. Entonces, ¿cómo se resuelven numéricamente estas ecuaciones? Vamos a usar algo que se llama el método de volúmenes finitos, y el método de volúmenes finitos consiste en agarrar tu malla numérica, dividirla en volúmenes, aunque eso no existe en computadora, pero lo supones, y estos volúmenes los haces evolucionar mediante esa ecuación discretizada. Esa ecuación que está ahí es muy simple, es una ecuación algebraica muy simple, y lo que te está diciendo es que el cómo vaya a cambiar tu energía, por ejemplo, en el tiempo posterior, va a depender de lo que entra de un lado y lo que sale del otro, o de lo que entra de los dos, o viceversa. ¿Okay? Entonces, este método por sí solo conserva la energía. Uno puede ver que si uno suma sobre todo el volumen, al final la carga, la energía total en todo el dominio es igual a la que tenías anteriormente. ¿Okay? Y para resolver esto, estos flujos se calculan, los flujos de allá se calculan numéricamente utilizando lo que se llama el aproximador HLL, que básicamente consiste en checar las soluciones características y buscar relaciones algebraicas entre un lado y otro lado. Aquí se ve mucho mejor. Lo que se construye es un estado de dos lados constantes y se reconstruye de manera aproximada un estado del medio para poder aproximar toda la solución. Y esto se ha hecho desde los años tal vez 50, de una manera muy fuerte. Mucha gente ha trabajado en esto, pero todos se han casado con la misma idea de que siempre tienes que resolver esto así, siempre así, y ya que tengas este de acá, ahora sí resuelves el polinomio de cuarto orden y regresas a las primitivas. Y nosotros tratamos de hacer otra cosa, y a esto le llamamos PBRS, que es un método en principio no conservativo. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya les había contado, lo que queremos es encontrar las primitivas sin resolver ese polinomio. Sin embargo, en la literatura se dice que estas ecuaciones deben estar a fuerzas en forma conservativa, de otra forma no se llega a la solución exacta. Y la razón por la que no se llega a la solución exacta es porque estas ecuaciones no solo se resuelven matemáticamente como uno quisiera, así siempre, ¿no? O sea, uno ve una ecuación y dice, matemáticamente la puedo resolver como yo quiera. Sin embargo, estas ecuaciones conservativas necesitan física detrás a fuerza. Y la física detrás es que se deben cumplir condiciones, se le llama de salto, de Rankine-Houinet, que básicamente nos dicen que lo que haya de este lado no puede ser cualquier cosa, debe de cumplir ciertas condiciones proporcionadas por lo que hay de este lado y de este lado. Y eso se obtiene de la física detrás. Básicamente lo que está diciendo eso es que no puedes mandar información más rápido que la velocidad del sonido o de la luz, ¿ok? Entonces, haciendo esto, lo que consideramos es, ok, que se cumpla esta condición de salto, y al cumplirla lo que vamos a hacer es cumplir
que se cumplan los flujos, que los flujos se calculen de manera aproximada, porque ahí está la física detrás del problema. Y lo único que hacemos es regla de la cadena y obtenemos las primitivas. Y esta matriz la multiplicamos a esta derivada de acá, obteniendo el siguiente sistema. Este es el método convencional, este sería el nuevo método. Aparte de resolver eso numéricamente y lo que se tenga que tardar y la resolución que necesite, aparte hay que resolver el polinomio de cuarto orden para obtener las primitivas. En este caso, se hace exactamente lo mismo, se resuelve ese, pero cambiamos resolver un polinomio de cuarto orden por una matriz, por multiplicar por una matriz. Y eso es notoriamente más sencillo en muchos casos, porque aparte esto, por muy grande que sea el sistema, no pasa de 6, 7 ecuaciones. Entonces multiplicar por una matriz es notoriamente más fácil y más rápido. Y con esto se obtiene las primitivas directamente, sin tener que resolver el polinomio de cuarto orden. Toda la gente ha argumentado y me ha dicho que esto nunca funcionó, que nunca va a servir, que etcétera, etcétera, pero probablemente es porque no entendían como la física que había detrás de las ecuaciones, o que en las ecuaciones no solo se podían resolver matemáticamente, sino que había una física externa que había que considerar. Y pues por lo tanto, a ver, vamos a ver si es cierto, y pues sí es cierto, la línea roja son la solución exacta, y las negras son las soluciones numéricas, con bastante resolución para que le pegue bastante bien. Y bueno, ahí se ve que le pega bastante bien. Estas son pruebas de tubo de choque. Lo que está viendo aquí es la evolución a un tiempo .35 de si teníamos un estado constante del lado izquierdo y un estado constante del lado derecho, con diferencias de presión, y se quita la frontera y se deja evolucionar en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dejamos evolucionar al tiempo y se ve esta solución, le pega bastante bien a la solución exacta. Si la presión es un poquito más grande, entonces se obtiene esta, se llama discontinuidad de contacto, y este es justo el problema, porque por ejemplo en astrofísica las supernovas tendrían esta parte de aquí, esta parte sería como su frente de choque, ¿ok? Entonces tratar de resolver eso es importante porque es justo aquí donde hay procesos como la aceleración de Fermi, procesos radiativos, etcétera, ¿no? Entonces si el código resuelve bien esas discontinuidades de contacto, entonces podemos simular ya bastantes cosas, pero obviamente esto es en una dimensión. Un choque más fuerte, aún más fuerte, con 5 órdenes de magnitud entre presión de un lado y presión del otro lado, ya no le pega tan bien la densidad. Pero bueno, así les pasa a todos, y eso es porque pues numéricamente no podemos hacer mucho, o sea, tampoco es muy bueno el método como tal, pero todos los métodos tienen esto en consideración. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues nada, si te sale un choque muy fuerte y no le pegas a lo que es, lo multiplicas por un factor, eso hacen todos, a mí no me gusta, pero así lo hacen, ¿no? Y bueno, la prueba de convergencia, si nos fijamos, estas son resoluciones, mientras más nos vayamos para acá, más resolución le ponemos, y la solución negra sería el error, la roja es la solución exacta, y la azul es la solución numérica. Entonces, conforme aumentamos la resolución, se puede ver que el método, en efecto, converge a la solución, a diferencia de lo que cualquier otra persona diría, y que no conserva la energía. Sí le pega bastante bien, y conforme vamos aumentando la resolución, en efecto, logramos reproducir la solución, ¿ok? Y, por ejemplo, ya metiéndole un poquito de física, esto es una solución para la luminosidad. Si tenemos dos ondas de choque que básicamente chocan y suponemos que radian energía térmica, entonces la luminosidad que radian se ve así. ¿Ok? Y nuestra solución, al menos a la luminosidad, le pega bastante bien porque aquí ya hay cosas que no estamos considerando. ¿Ok? Y este método ya lo pasé a 2D y ya sale en 2D. Entonces, ay Dios, déjenme ver. Ahí está. Entonces esto sería un dominio partido en 4 y se vuelve a dejar evolucionar. Y le pega bastante bien a la solución. Aquí el problema del 2D en hidrodinámica relativista es que no hay soluciones exactas, ni siquiera en hidrodinámica. Entonces solo esperamos que esto le pegue a lo que se observa en otras simulaciones de otros autores. ¿Ok? Entonces, bueno, esta fue una de las simulaciones. Ahora también tenemos el problema de Kelvin-Helmholtz. El problema de Kelvin-Helmholtz consiste en que tenemos un fluido que va hacia la derecha, a 0.5 de la velocidad de la luz, no necesariamente debe ser relativista, y los rojos son fluidos que se mueven a la izquierda a menos 0.5, entonces tenemos dos fluidos que se mueven en direcciones contrarias,
y eventualmente, por error numérico, por naturaleza, porque así es la cosa, se van a formar inestabilidades en las fronteras y se ven de la siguiente forma. Hacer este tipo de simulaciones, al menos a mi código, como estaba muy robusto, muy rudimentario cuando lo hice, le costó muchísimo trabajo, pero reproduce exactamente lo que se observa en otros trabajos. Esto donde sucede, por ejemplo, si tenemos un jet que sale y está en medio interestelar, por ejemplo, como el jet se está moviendo y el medio interestelar en principio está en reposo, esta inestabilidad de Kelvin-Helmholtz se hace en las fronteras del jet con el medio interestelar. Pero para poderlo reproducir bien se necesita muchísima resolución y ese es un problema. Y por supuesto un jet relativista, se ve bastante padre, que se está moviendo a 0.99 de la velocidad de la luz y alrededor de él se forma un cocoon. Este cocoon es donde se crean procesos radiactivos que eventualmente podremos medir aquí en la Tierra. Lo único que le faltaría a este código, bueno, aparte de que los jets no son bidimensionales, lo único que le faltaría es meterle física de radiación aquí y eso eventualmente medirlo en la frontera, y si la radiación que medimos en la frontera coincide con el flujo que se supone que hay de algún jet de AGNs o de gamma ray bursts, entonces nuestro código le estará atinando a lo que estamos observando. Ok, otra de las simulaciones que tengo para que ver que sí funciona es la no relativista. La no relativista es muchísimo más rápida y esta es una explosión. Esta es la versión sencilla de una supernova. Pero bueno, obviamente las supernovas no están en una caja, entonces aquí lo puse con una caja y rebotó en las fronteras, justamente para ver que en las fronteras no hay errores numéricos, porque luego en las fronteras tenemos muchas oscilaciones y el código explota y ya nada sale bien. También con esto podemos simular, por ejemplo, una explosión de como bomba atómica, y aquí se puede ver cómo se forma el honguito de la bomba atómica. Justamente de la misma forma, y podemos hacer el cálculo de la solución de Sedov-Taylor para esta explosión y ver que en efecto cumple todas las condiciones. Entonces, el método sí funciona, sí conserva la energía, a pesar de lo que dicen todos los físicos, y físicos de gran renombre, a tal grado que ya podemos hacer algo mucho más realista, que por ejemplo sería un objeto masivo, digamos un planeta, acretando viento de su disco de formación planetaria. Y podemos calcular cuánta masa está entrando al objeto y eventualmente si se va a formar un planeta, se va a formar un cometa o qué se va a formar. Pero entonces afortunadamente sí le estamos pegando a las soluciones que se conocen con un método que en principio no se conocía, no se pensaba que lo lograra. El código que estamos usando se llama Aztecas. Lo desarrolló Sergio Mendoza, el Instituto de Astronomía, lo empezó a desarrollar con Daniel Olvera, pero básicamente solo hicieron la parte como de que se viera bonito, de que pudiéramos usarlo de manera agradable. El software libre es fácil de instalar, de utilizar y de modificar. En lo que yo me concentré es en estudiar toda esta parte para resolver las ecuaciones, que no es nada trivial. Y bueno, el trabajo futuro para este código es paralelizar. Esto es súper importante para que sea rápido, por supuesto, el código. Y así el método numérico que estamos utilizando no tenga problemas nunca, digamos, ¿no? Utilizar nuevas soluciones analíticas para la validación, porque básicamente cualquier código, por más chafa que sea, cumple las que les mostré con las soluciones exactas. Comparar resultados con observaciones es muy importante, si no, no estamos haciendo ciencia. Hacer diversos módulos para hidrodinámica clásica, procesos radiativos, conservación de la carga, campo magnético, probabilidad, y según esto hay hasta en actuaría y en biología hay ecuaciones de este estilo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de resolver. Y este código requiere por supuesto más personas, porque yo en principio soy astrónomo y no debería estar haciendo cosas de programación. Entonces, y aparte no sé, entonces necesitamos gente que sepa de programación y que le interese el software libre para poder desarrollar cosas que yo ya no tengo ni idea, paralizarlo, etcétera, y todos están invitados por supuesto a participar. Así que esto sería todo y pues muchas gracias. Bueno, agradecemos y un pequeño presente por parte del comité. Gracias. Pero tenemos una pequeña dinámica, una libreta. Puedes hacerle al público una pregunta y el que la responda. Una pregunta.
Bueno, primero preguntas para Alejandro, perdón. ¿Alguna pregunta, comentario? Oye, tenías una gráfica donde, bueno, tenías una simulación donde, no sé cuál, donde hablabas de un choque como de 5 órdenes de magnitud. Casi. Ajá. Una supernova. No, más grande que el lado externo. O sea, tienes un choque, o bueno, una discontinuidad, mejor dicho, que tiene 5 órdenes de magnitud en presión más grande que lo que hay afuera. Y eso, por ejemplo, se vería en una estrella que va a explotar. Más o menos. Por eso, y eso ningún código lo resuelve bien porque está muy difícil, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, te toca preguntar. ¿Qué les, como de que... De lo que expusiste, Alex, ¿sabes? ¿Sí? Que luego nadie se quiere ¿Y qué se van a ganar? ¿Una libreta? de la Aquelarre. De la que ok. A ver. No, ustedes no. A ver. Tú la debes saber. ¿Qué método sería... ¿Qué método se puede utilizar para, si tienes un modelo, como por ejemplo un modelito hidrodinámico, si tienes un modelo y una observación, qué método puedes utilizar para saber cuáles son los parámetros necesarios que le debes inyectar a tu simulación y que reproduzca bien a tu modelo y que reproduzca bien la observación? ¿Qué se debe utilizar? Y tú ya lo deberías saber. Sí. Ustedes sí lo saben. No es de esto, no lo di aquí. Pero es general, es Vox Populi. Espero. ¿Qué? Un enrollado chistoso. No. Mejor otra. Vámonos con otra cosa. No sé qué preguntarles. ¿Te referías como a un test de prueba? No, ahí luego te explico. Otra cosa. No sé, matemáticas, no sé. Algo fácil. Ok, bueno, ya, fácil. ¿Cuál es la ecuación de conservación por excelencia en física? ¿Energía momento? Sí, básicamente sí. Sí, ya se la ganó.